aparte es mejor para nosotros. Pero mucho mejor. ¿Cómo andás? Bueno, sos docente de la UNL. Soy docente de familia de la UNL, exactamente, y especialista en familia. ¿Y cómo recibiste vos, analizándolo desde el punto de vista social, esto de los cambios en el Código Civil y Comercial? ¿Sentías, habiendo estudiado la anterior parte, que como sociedad lo estábamos necesitando? Y mira, sí, no, porque nuestro código todavía vivo, todavía vigente, es del siglo XIX, de 1869. O sea que hay cosas que el autor del código, Vélez, no tenía ni siquiera básicamente pensadas ni imaginadas, como por ejemplo las técnicas de reproducción humana asistida, que iba a ser posible tener un bebé fuera del útero, ¿no es cierto? Es decir, concebido fuera del útero. Las cuestiones del concubinato, que ahora van a ser las uniones convivenciales. La realidad cambia, se modifica, va pasando el tiempo y la ley, para que realmente genere efectos, tiene que acompañar esa modificación y ese cambio. Y yo lo veo bueno en muchos aspectos. En otro, disiento, pero es una opinión humilde y personal. Igualmente los autores del proyecto, que hoy es el código, son excelentes y eximios conocedores, que nada puede decirse. La doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Lorenzetti, Aida Kemelmacher. Pero concretamente hay cuestiones que son objetables y hay otras que veo con agrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque uno de los cambios que más se ha hablado y que afecta a la construcción de familias es esto de la unión convivencial? Sí. ¿Deja de existir el concubinato? No, el concubinato pasa a llamarse unión convivencial. Viste que vos decís concubinato, vivimos en pareja, situación de hecho, no, se pasa a llamar unión convivencial. ¿Pero por qué? Para darle básicamente una estructura a esa situación, porque realmente es una unión caracterizada por la estabilidad, no es 3, 4 meses probamos, no es así. La notoriedad, la publicidad y la permanencia, básicamente esa es la razón, pero el concubinato sigue existiendo y la gran característica es que ahora se lo regula. Hoy hablábamos que hay mucha gente que llega al estudio y con una seguridad te decía, no, porque yo ya hace 5 o 6 años que vivo, yo ya sé que tengo derechos sobre el auto, sobre esto. Sí. No, hasta hoy el concubinato no estaba regulado en el Código argentino. Algunas cuestiones sí, como no, pero específicas, pero no había una regulación. Claro. Hoy sí. O sea que, por ejemplo, ahora no tengo concubino, sino conviviente. Tenés conviviente, sí, como vos quieras llamarlo, un compañero de vida, pero con unas características concretas que vas a tener que observar si querés que esa unión genere efectos, como por ejemplo el más discutido, el tema de la compensación económica. Se habla de acuerdos. Se habla de acuerdos. Sí. Nosotros, para poder generar o para que se generen los efectos de la unión convivencial, un mínimo tenemos que estar de 2 años. Y hay lo que se llama pactos de convivencia. Esos pactos van a ser de libre construcción entre los miembros de la pareja y tienen la opción de inscribir esta unión convivencial, viste que está el registro de parejas de hecho, o no hacerlo. Lo bueno es que si se rompe la unión convivencial, si yo le inscribo, voy a tener el instrumento como para poder probarlo, para poder demostrarlo. Sí. Y decías esto de lo que está generando controversia, que es compensación económica. Sí. Ya sea que no es una acción de daños y perjuicio por lo mal que la pasé de casada o lo mal que la pasé como viviendo diciendo, con mi pareja. Él dice, ella es una bruja, se volvió Yo una bruja. quiero que me indemnicen porque me arruinaste la vida. No. Y no es así. No es la historia. Básicamente es, ya sea que esté casada o que esté viviendo en pareja, no importa. Yo me peleo o me divorcio, si yo considero que de esta ruptura surgió un detrimento a mi situación patrimonial, puedo reclamar una compensación económica que expresamente lo dicen en los artículos del código referente a cada figura. Supongamos que quedarse uno la mitad de la casa con el otro. Mira, ¿o eso? pasa por ejemplo, sos profesional, digo, una situación, dejaste tu profesión por casarte, cuidar a tus hijos, construir tu familia, como no, y luego de 15 años te piden el divorcio. Tu situación patrimonial va a cambiar, ¿cómo que no? Claro que sí. Va a cambiar porque si tenés hijos menores de edad, la cuota alimentaria va a ser para tus hijos menores, no para vos. Claro. Entonces, vos podés decir, yo considero que realmente se me modificó esa situación. Pero no es que yo me peleo y eso es un derecho ya adquirido. No. No. Lo voy a tener que pedir,
Se va a tener que probar a través de los profesionales del derecho que realmente hubo un perjuicio, y el juez va a resolver si tenés derecho o no a que se te compense económicamente. O sea que no tiene nada que ver con ese dinero que se destina a la cuota alimentaria de los hijos. No, los hijos, yo siempre insisto, a veces soy un poco tautológica con esto. La relación parental es totalmente distinta, aparte, independiente de la cuestión de pareja. Hay una psicóloga muy conocida que me gusta estudiar mucho, que se llama Rosalía Bickel, que habla del divorcio parental. Viste que se separan, se divorcian y pareciera que los padres se divorcian de sus hijos. Claro. La relación entre un hijo y un padre no tiene nada que ver en la relación de pareja. Y el nuevo código no toca eso. Más allá que me divorcie, que esta unión convivencial se rompa, los derechos de los hijos van a quedar incolumes, siguen intactos, y de hecho los niños tienen una participación. Claro. Siempre la tuvieron, pero el nuevo código destaca el derecho a que los escuchen, la autonomía progresiva, su interés superior, que sean hablados, absolutamente. Bueno, vamos a pasar a otras inquietudes. Comenzamos con Andrea Palero en el panel. Adelante, Andrea. Bueno, yo estuve hablando con la doctora fuera de cámara y mi pregunta era justamente, en estas uniones generalmente vienen o de otras nupcias, a veces traen hijos, los tuyos, los míos, los nuestros, en el caso de que fallezca uno de los dos. Y tenemos una casa en común que quizás era del que falleció, no era un bien comprado de ambos. ¿Qué pasa con el que queda, aunque quede con sus propios hijos y los hijos ajenos? Lo que vos decís es la regulación de las familias ensambladas. Exacto. Un poco no. Esto fue lo que impulsó a la modificación también del reconocimiento. Hay que tratar de tener una congruencia con lo que es el derecho sucesorio, que para que la gente lo entienda es una persona muere y nacen derechos. Para todo el mundo no, para algunos, los que dice la ley, que eso lo establece claramente el derecho sucesorio. Si muere la persona, viste que ahora está el derecho de habitación viudal, que la viuda puede seguir. Bueno, en el caso también del conviviente va a poder seguir viviendo, no va a tener que ser privado de esa vivienda, por supuesto que no quiere decir que vaya a ser arrojado a la calle como muchas veces se piensa o se teme y ocurre, porque sí ocurre. Esa es la realidad, ocurre. ¿Gustavo? Sí, doctora, en este nuevo concepto del concubinato, con la regulación a través de esta modificación del Código Civil y Comercial, esta unión convivencial, ¿a quién beneficia más o en realidad quién adquiere mayores derechos, él o ella, a través de esta regulación? No, ninguno. Primero que estás hablando con una profesional que no es feminista ni machista. Yo ayer justo les decía a uno de los chicos, yo estoy convencida, pero de verdad, o sea, no todos tuvieron la suerte de tener, bueno, yo tuve un papá y una mamá maravillosos, pero creo que los dos son importantes para una persona, los dos, el varón y la mujer, papá y mamá. No veo que beneficie, realmente lo creo, a ninguno. De hecho, viste que hay esa cuestión, ese prejuicio de que no, la tenencia siempre se la dan a la mamá. No, hace mucho que ya no es así. O sea, yo tengo muchísimos casos de papás que han luchado concienzudamente y con argumentos, estoy hablando con argumentos, y tienen hoy por hoy, vamos a empezar a hablar bien, el cuidado personal de sus hijos, porque no se habla más de tenencia, sino de cuidado personal. Y han logrado, el varón, por así, si bien estamos en un país patriarcalista y con una cultura bastante... yo veo muchísima igualdad y considero y lucho por la igualdad en ese sentido, en todos. ¿Y qué pasa ahí con la cuota alimentaria, por ejemplo? Si mamá trabaja y papá tiene lo que es la custodia personal. Sí, mamá va a tener que pagar la cuota. Mamá paga la cuota alimentaria. Pero todavía hay algunas mujeres que piensan que no, viste que es verdad la pregunta, que por ser mamá me tienen que pasar a mí la cuota. No, yo soy mamá. Y vamos a un proceso, porque juicio es una palabra estigmatizante, vamos a un proceso donde el juez resuelve que mis hijos van a estar mejor con su papá. Sí, claro. Yo tengo que pasarle la cuota alimentaria. ¿Y si el papá gana más que la mamá? No tiene nada que ver. Los alimentos son conforme a la capacidad económica del alimentante, y lo vuelvo a decir, a la capacidad económica del alimentante. No es lo mismo pedirle cuota alimentaria a un señor que trabaja en una dependencia pública o que trabaja en la parte privada o que sea cartonero que al hijo de un funcionario importante. No es lo mismo, y no.
las capacidades. Una cortita, ¿considerás que hay madres que pueden utilizar a los hijos como una herramienta de presión con el papá? Los usan, ¿Expareja? los usan cada vez más, eso se llama SAP, síndrome de alienación parental, que ya es un término acuñado ya en Estados Unidos, ya viene de Richard Gardner, que es un psicólogo que estudió mucho esto, y lo nombro porque la gente le queda y lo googlea, ¿viste? Sí. Es esto de descalificar la figura de la madre o el padre, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, pero no básicamente porque me preocupe el bienestar de mis hijos, sino porque es una contienda personal. Los hijos siguen siendo utilizados como instrumentos de guerra, como instrumentos de presión, y lo que yo veo y lo que siempre insisto es que el daño que se genera a un hijo es tan estigmatizante y tan terrible que no se va más. No se va más. Hoy decías que no tiene nada que ver la ruptura de la pareja con la relación con los hijos, y en algún punto, eso es lo que dice la ley, en algún punto sí tiene que ver porque se utiliza. Se utilizan, e incluso hay muchas personas, vamos a hablar de personas, que hablan de o que hacen falsas denuncias de abuso. Claro. Yo soy una especial comprometida con la cuestión de violencia, así que soy medio brava con esto, incluso con las penas que creo que se merecen los abusadores. Pero utilizan las denuncias falsas, cuando realmente son falsas estoy hablando, ¿no? Para tratar de sacarse al otro, para tratar de correrlo de eso, y lo que se hace es una, como si fuera una histerectomía, se extirpa al padre. Claro. Se extirpa al padre o a la madre, porque yo tengo casos donde las descalificaciones a la madre y las argumentaciones son terribles. ¿Cari? Lo que yo te quería preguntar, me quedé con lo que dijiste al comienzo, es que estas uniones convivenciales las tenés que registrar para poder estar incluida en un marco legal, sería. Si querés, no es obligatorio. Porque si no, ¿en qué difiere de una unión civil, de un casamiento civil normal? No, en realidad lo que pasa es que el casamiento tiene su regulación, el matrimonio tiene una regulación específica. El ejemplo, que está muy bueno que lo preguntes porque así lo hablamos, las convenciones prenupciales, viste que hasta ahora si estamos de novio no puedo hacer un contrato con mi novio para decir que llevo, que no, me tengo que casar y bueno. Ahora puedo ir ante un escribano público y decir qué llevo yo, qué lleva mi futuro esposo, cuáles son las deudas que tenemos antes de casarnos y qué régimen vamos a tener, porque podemos ahora optar lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o seguir como hasta ahora. ¿Y por qué lo recalco y me parece importante? Ayer también hablábamos con los chicos, con mis colegas, que esto de contigo a pan y cebolla, sí, todo bien con el amor, pero la cuestión económica ha sido, al menos en mi experiencia, en mi humilde experiencia profesional, lo que ha mellado eso. ¿El amor no es más fuerte, doctora? No. ¿Qué utópico? Lo dejo a tu criterio. Karina Olga, con relación a esto, supongamos que una de las dos personas tiene deudas de juego, por eso decirlo te de iba a alguna decir, forma. sí. Mirá, yo tuve un caso donde estaban casados hace 4 años y a él le apareció una deuda de juego de unos $85.000. Ella no sabía nada. Imagínate lo que fue. Sí. Por eso digo tan importante decir, bueno, mira, yo me caso con vos, pero yo digo cualquier cosa. Una deuda con el fisco. O estoy pagando una moratoria, o estoy pagando AFIP. Es tan importante para que sepamos, cuál es la situación financiera y patrimonial de cada uno. Después nos casamos e incluso al año podemos modificar el sistema. Es decir, bueno, nos queremos tanto, nos llevamos tan bien, vamos a hacer un régimen ganancial. Medio peligroso, pero bueno. Pero es así, claro. Esta unión civil es no solo para parejas heteros, sino también para las parejas de la unión convivencial. Sí. Es para parejas también. Como se está registrando ahora, parejas homosexuales y heterosexuales. Porque eso está bueno aclararlo, porque hablamos de mamá y papá y a veces no son mamá y papá. Bueno, ¿qué otros aspectos que no te hemos planteado aquí, María del Valle, pensás que pueden modificar la vida cotidiana de la gente, de las reformas que han llevado a cabo? Y una de las cuestiones tiene que ver con la filiación. Viste que ahora tenemos 2 tipos de filiaciones. Por naturaleza, que son por los mecanismos normales y naturales, y por adopción. Ahora con el nuevo código le agregamos una tercera forma o tipo filiatorio, que es la filiación derivada de las TRA, técnicas de reproducción
humana asistida. Sí. Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto? Muchas veces hay parejas, no importa el género, que quieren ser papás con todo su derecho y no pueden. Entonces, por ejemplo, está el óvulo y el espermatozoide, se ha formado un embrión que están congelados, pero necesitan un vientre. Sí. Ya aparece tercer persona en juego. Claro. O en el caso de las parejas de hombres, lógicamente necesitan Claro. de un vientre para que les dé ese hijo. El tema, y aparte lo bueno, es que se exige mucho y con mucha claridad el consentimiento siempre que se va a hacer un procedimiento. Todos los organismos públicos y privados de salud que vayan a hacer algún tipo de procedimiento técnica va a tener que, cada vez que lo haga, pedir el consentimiento, porque entra a jugar la voluntad procreacional, es decir, la voluntad de que este niño sea mi hijo. Sí. Otra de las cuestiones es lo del progenitor afín. Ajá. Mi marido o mi pareja es el progenitor afín de este hijo. Es decir, va a ser un papá, si se quiere, va a poder tomar decisiones con respecto a este que no es su hijo, que no es adopción, sino que es la figura del progenitor afín. Es Sí. el cónyuge o el conviviente de quien tiene a su cargo a un niño. Yo soy mamá de una nena, Sí. me caso Supongamos con que un sos mamá señor. soltera de una nena. Claro, me voy a vivir en pareja con un señor o me caso y este señor es el progenitor afín. Claro. Perfecto. Perfecto. O sea, sería un papá que no es biológico. Un papá que no, que hay muchos y Sí. muy buenos Sí. y muy necesarios, pero básicamente va a haber también cierta rispidez con el papá o la mamá biológica. Claro. Porque ese papá biológico Está presente, Está nadie lo presente. saca ni lo desplaza. El no. rol de padre lo va a Por seguir supuesto que teniendo, no, y por el vínculo supuesto. con su hijo. E incluso se puede, ante la separación, con casos específicos, reclamar una cuota alimentaria a este progenitor afín. ¿Sí? Sí. Bueno, lo tuyo, lo mío, los nuestros, los cambios, todo lo que ha evolucionado, la verdad que ha sido Se van a quedar un todos trabajo solos. arduo seguramente para quienes lo Arduo. gestaron. Sí, y aparte lo que yo siempre digo, destaco, no sé si como esto de maestra, de que Argentina tiene una riqueza a nivel familia jurídica realmente asombrosa. Nosotros vemos derechos del mundo, Alemania, Italia, Francia, no tienen los avances que tenemos nosotros. Pero para que una ley realmente sea buena hay que conocerla, y para conocerla hay que estudiarla. Todos tenemos que estudiar. Abogados, juristas, miembros de las cuestiones administrativas, porque Argentina es un país muy rico. Y sobre todo a los que más tenemos que protegerse, y sumamente subjetiva en esto, pero por la especialidad, Sí. es a los niños. Claro. Por favor, empecemos a pensar en eso, porque día a día asistimos a estos desconocimientos, a estas injusticias que se están cometiendo. Lo que pasó con este chiquito Agustín en Buenos Aires, que lo mató el padrastro. Por favor, empecemos a pensar más en ellos y menos en nosotros. María del Valle, nos han quedado un montón de dudas. La gente en casa se debe estar preguntando qué pasa con las herencias, qué pasa con esto, Sí. qué pasa con lo otro. Bueno, cualquier cosa, consulta a la doctora Por María del favor, Valle. cuando quieran, un gusto, Bueno, gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a pasar a Gustavo Fernández ahora. Gustavo, no te pudimos responder todo. Herencia, todo eso no, vamos a tener que estudiarlo.